Bueno, vamos a comenzar a repasar lo que dejó la elección de ayer. Vamos a comenzar, por supuesto, por los números, esta victoria contundente de La Libertad Avanza, que de hecho duplicó el caudal de votos de la elección anterior en la ciudad de Buenos Aires en el 2023, con un 80% de participación electoral. Mirá la diferencia, ¿no? Sí, claro, habían obtenido 250.000 votos y ayer prácticamente llegaron a los 500.000 votos. O sea, claro, se nota un crecimiento fuerte, ¿no? Un crecimiento muy, muy fuerte, pero que en porcentajes está aún más distorsionado, si se quiere, porque una cosa eran esos 200.000 o menos de 300.000 votos con una participación del 80% y ahora, bueno, el doble de votos con una torta muchísimo más chica te da que crecieron de, no recuerdo bien si había sido 11% en la elección pasada. Bueno, te da el resultado que te dio ayer, que en la elección en la ciudad de Buenos Aires fueron 16,5%. 16 votos, bueno, claro. Duplicó, entonces él casi duplicó el porcentaje. Sí, de hecho lo que se invirtió es el porcentaje entre La Libertad Avanza y el PRO. Y el PRO. De hecho, el PRO en su momento había obtenido mucho más, pero porque había llegado prácticamente al 50% de los votos en el 2023. No nos olvidemos que Santoro se termina bajando del balotaje, sí, porque estaba a... Exactamente, era una diferencia casi técnica, sí, pero era la mitad de los votos. Y lo que se mantuvo, que de hecho también es un dato interesante para analizar el voto de el peronismo, de lo que fue Unión por la Patria, lo que fue el Frente de Todos y lo que fue en esta oportunidad es ahora Buenos Aires, que en el 2023 habían tenido 580.000 votos y ayer tuvieron 480.000 votos y es muy similar a lo que tuvieron en esta oportunidad. 440.000 votos, una diferencia de 50.000 votos, pero con una afluencia mucho menor de electores. Claro. Por lo tanto, el votante de Santoro fue. Claro, y acá está el punto, ¿no? Y que explica la cara larga en algún punto o la sensación de derrota que había ayer en el peronismo, porque en definitiva hicieron una elección estándar, una buena elección dado el bajo nivel de participación, porque sus votantes fueron y revalidaron. De hecho, son la primera minoría, es la fuerza que más representantes va a tener en la legislatura y sin embargo, bueno, esta sensación de fracaso que tenían ayer, vimos un discurso de Santoro corto, escueto, porque tiene que ver con esto. Era la oportunidad histórica del peronismo de dar un verdadero batacazo y el batacazo fue para La Libertad Avanza y quedó clarísimo el piso y el techo. De acá claramente va a ser muy difícil para el peronismo mover el amperímetro. A menos que vayan a otro esquema de alianzas que rompa ese cerco que tiene en el electorado, ¿no? Porque si hablamos de derrota del peronismo y de pisos y techos, bueno, no podemos dejar de hablar, obviamente, del oficialismo, de los pisos, de los techos, del oficialismo porteño, me estoy refiriendo, y también de los pisos y techos del oficialismo nacional, en qué medida el crecimiento de La Libertad Avanza es por ahora también un techo, en qué medida se puede recuperar el PRO o en qué medida esto empieza a marcar, bueno, un nuevo estatus. De hecho, lo mencionamos, casi 15,92% fue el voto que recibió el PRO y después el PRO dividido, porque por otro lado el cuarto lugar lo tuvo Horacio Rodríguez Larreta con el 8,08% de los votos, 132.000 votos recibió Horacio Rodríguez Larreta y la quinta fuerza que está con posibilidades de ingresar un diputado es el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que tuvo 3,2%, donde también se nota una caída muy fuerte del voto de la izquierda. En la elección de 2023 superaron el 7% de los votos, ingresaron 2 legisladores y ahora están en este momento ingresando 1, pero como hay todavía mesas por escrutar, hay que ver después en el recuento definitivo cómo queda esa, que de hecho es la última banca a repartirse. Depende, ahí ya sí, para la izquierda depende de la participación total, depende de la torta en definitiva. Exactamente. Y para quién van los últimos votos. Hablabas vos del esquema de alianzas eventualmente que pueda hacer Santoro. Bueno, lo mismo claramente vale para el PRO, ¿no? ¿Qué esquema de alianzas se puede llegar a plantear de acá en más?
De hecho, va a ser unos temas centrales que vamos a seguir hablando durante la mañana. Comenzamos a repasar los discursos de ayer. La primera en hablar fue Silvia Lospenato. Lo primero que dijo: no es el resultado que esperábamos. Y gracias sobre todo a los miles de porteños que me confiaron su voto y que le confiaron al equipo del PRO su voto. Esta fue una campaña muy difícil, llena de agresiones, de insultos, de noticias falsas, una campaña que cruzó todos los límites. Y eso no es un chiste. Eso es algo de lo que toda la dirigencia política, pero sobre todo todos los ciudadanos, tenemos que tomar nota, porque no le hace bien a nuestro país que la discusión política se transforme en una discusión sin reglas de la democracia. En lo personal tengo que decirles que intentaron de todas las formas posibles quebrarme, pero no lo lograron. Estamos acá de pie y seguiremos dispuestos a cumplir con el mandato de los porteños que nos eligieron. Bueno, estaba Lospenato, que de hecho no lo explicitó, pero claramente estaba hablando de también lo que había sido ese video fake que se distribuyó el fin de semana, en donde apareció un Macri diciendo que había tomado la decisión de bajar bajar la lista de Lospenato, ¿no? Y que había generado mucha confusión. De hecho, no sé si te pasó, en mi entorno había un par de personas que creían que era cierto. Porque para el que no está demasiado ducho con el resultado de los videos que se producen con la inteligencia artificial, podés, y sobre todo si ya pasaste los 40 y necesitas anteojos para ver, empieza a decir, bueno, esto se parece. Esto se parece y esto puede llegar a ser cierto. Fue ayer una de las noticias que dominó, si se quiere, la mañana en la apertura de los comicios, porque obviamente hubo una denuncia formal del PRO ante esta jugarreta de campaña, de la que el propio Adorno trató de despegarse, más allá de que no la condenaron con No. El único que fue más, que tiene más gimnasia para eso fue Guillermo Francos, que dijo no, que está mal, que él supera los límites de la democracia. Lo cierto es que militantes, después de los que tuvieron el privilegio de estar en el escenario con el presidente, lo habían distribuido en sus redes sociales. O sea, no habían sido militantes aislados, sino... Y anónimos. Claro, de los influencers del gobierno, ¿no? Que habían distribuido, que evidentemente... Bueno, de hecho, el Gordán fue uno de los que más visualizaciones tuvo, obviamente. Exactamente, sí. Que después apareció de la mano de uno de los integrantes del Círculo de Hierro, ¿no? Que se subió al auto cerca de las 10 de la noche saliendo del hotel. Escuchamos a Jorge Macri después de Silvia Lospenato. Nuestras felicitaciones a Adorni de La Libertad Avanza y a Leandro Santoro. Han hecho una gran elección. Por lo que dicen nuestras mesas testigos, está un poquito arriba La Libertad Avanza, pero será el Tribunal Electoral quien vaya informando este dato, pero los queremos felicitar democráticamente, como lo hacemos siempre. En las elecciones pueden pasar dos cosas: uno puede ganar o puede perder. Hace muy poquitos meses nos tocó ganar y tomar esta inmensa responsabilidad de seguir gobernando esta ciudad. Hoy no nos toca ganar, pero lo que uno siempre tiene que hacer es seguir fiel a sus valores, representando las ideas, los principios que representa y en los que cree, que es por lo que la gente nos puso acá. Los porteños eligieron y eso merece nuestro mayor respeto. Pero a todos los bloques les digo algo con claridad. La ciudad debe seguir funcionando. Es momento de responsabilidad, no de obstrucción. La gente no nos votó para que nos peleemos, votó para que resolvamos los problemas. Sí. Ahí estaba entonces el jefe de gobierno con este mensaje felicitando comenzó a los adversarios y tratando de recuperar la agenda de la ciudad de Buenos Aires.
Algo que le costó muchísimo en campaña, porque ese había sido el foco de la estrategia del PRO en algún punto, tratar de, bueno, fue la estrategia del desdoblamiento, tratar de que no se colara tanto la agenda Así se llamó la nacional. alianza, Buenos Aires primero. Era Bueno, la idea de mostrar que la prioridad es la ciudad de Buenos Aires. Porque lo que queda, digamos, instalado como una verdad inapelable, por lo menos hasta a esta altura, es que la figura Milei, la marca Milei, es fuerte ante cualquier electorado, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires había intentado precisamente despegarse un poco de esa marca que es nacional para tratar de llevar la discusión al plano local. Fue muy potente la campaña del gobierno nacional, que además encontró un muy buen rebote en la principal fuerza opositora, que era Santoro, y ese diálogo no hubo muchas posibilidades de quebrarlo. Fue un poco también lo que explicó el propio Mauricio Macri en entrevistas que dio ayer a la noche más tarde, que seguramente en algún momento compartiremos. Y también, por supuesto, después de los Penato, el que habló fue Leandro Santoro, con una particularidad: se había montado dentro de la cancha de Ferro un escenario en donde se preveía que Santoro iba a hablarle a la militancia, y eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue un Santoro que, en vez de hablarle a la militancia, le habló a los medios en la sala de prensa que estaba dentro del microestadio de la nueva cancha de Ferro, y ese es el mensaje que vamos a compartir, donde claramente fue un mensaje muy breve y que se notaba la sensación de derrota, más allá de que, insistimos, había hecho una muy buena elección, ¿no? Una muy buena elección. Exactamente al revés la estrategia de Santoro, la estrategia comunicacional de la Libertad Avanza, que no habló con los periodistas, que habló directamente, se subieron al escenario, unas palabras. No permitieron entrar cámaras de ningún medio al salón que habían contratado dentro del hotel para hacer el discurso. Transmisión oficial de la Libertad Avanza, pero bueno, estamos ahora con Santoro, veamos lo que decía ayer y cómo recibió los resultados. Este resultado nos obliga a seguir trabajando para construir la ciudad que queremos. Es una ciudad inclusiva, una ciudad con sentido social, una ciudad pujante, y es ahí donde vamos a poner el esfuerzo en la legislatura. Por último, una declaración de principios. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente. Y esos principios, que tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, van a orientar nuestra acción política en los próximos años. Bueno, ahí estaba entonces un Santoro que claramente se lo notaba, expresaba algo que no era precisamente alegría por el resultado. Frustración, se puede decir. Sí, absolutamente. O decepción por ahí, porque bueno, realmente estaban como muy entusiasmados con... de hecho, si uno mira la estrategia que tuvo Santoro de campaña, de pocas apariciones, de cuidar mucho cada una de esas apariciones, era precisamente porque claramente... que estaba convencido de que tenía muy serias chances de ser el primero. Y de hecho logró retener el voto peronista. Es cierto que el espacio de principios y valores de Guillermo Moreno, que tenía como candidato a Alejandro Kim, superó el 2%, que era un 2% que fue a buscar un voto peronista, pero hay que ver si era del mismo peronismo que venía votando a Unión por la Patria, Frente para la Victoria, a ese espacio del peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Y después lo que sí, el espacio de Juan Manuel Abal Medina, que se presentó como el peronismo que da la cara como peronismo, sí. No le sacó votos, sacó cerca del 0,5% de los votos, por lo tanto, lograron retener el voto peronista, algo que no le pasó a las otras fuerzas, de dispersión. Por lo tanto, ahí me parece que tenía mucho para celebrar. Ahí tiene mucho para celebrar, pero también es el peronismo particular de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que habría que ver cómo eventualmente, porque de esta elección, que es algo para analizar seguramente en las próximas horas, en los próximos días, se van a sacar muchísimas conclusiones que hay que ver cuál es traspolable y cuál no. El peronismo de la ciudad de Buenos Aires es muy particular, de hecho la campaña de Santoro fue muy particular porque no participó ninguna figura relevante del peronismo
peronismo más allá de él mismo. No se vio ni una foto con Kicillof, no se vio ni una foto con ningún dirigente kirchnerista. Bueno, lo veíamos ahí a Recalde, ahí atrás de Santoro, pero en definitiva es una gran incógnita, porque con alguna estrategia más peronista profunda, en la ciudad saca ese nivel de votos, sin todas esas figuras sigue sacando la misma cantidad de votos. ¿Cuál es el camino que los llevaría a crecer? Claramente es muy difícil. Sí, de hecho, Santoro ahora está recorriendo el camino que recorrió Filmus. O sea, liderar muchas elecciones y tener siempre un techo con distintas estrategias. O sea, sumando que Filmus tampoco era un candidato peronista. No, claro. Digerible para el electorado. Sí, claro. Y también no nos olvidemos el expresidente de San Lorenzo, el exministro de Turismo, Matías Lamens, que de vuelta tampoco era una figura del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, y han intentado con esas figuras no peronistas y encuentran ese techo. Que evidentemente ahí hay algo en el electorado de la ciudad de Buenos Aires que pasan las décadas y no logra superar ese techo y está entre un 20 por debajo del 30%, ahí, a veces más cerca del 20, a veces más cerca del 30, pero ese es el margen electoral, las bandas de flotación. Claro, la banda del peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Y si hablamos de pisos y techos, acá el gran signo de interrogación es, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del triunfo ayer de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires? Si estamos hablando de pisos, si estamos hablando de techos, todavía es un interrogante. Vamos al discurso de La Libertad Avanza. Comenzamos con Manuel Adorni, ¿no? Comenzamos con Javier Milei, que de hecho fue el primero en hablar. Eufórico, muy, muy eufórico. Sí, parecía que entró artista de rock and roll. En una audiencia que estaba calma realmente, no había una exultancia. No como él, por lo menos. No, realmente calentó el ambiente Milei ayer con su euforia postelectoral. Qué bueno estar de nuevo acá y otra vez con un triunfo. La verdad, la fuerza del cielo lo volvieron a hacer. Gracias, gracias, gracias. Hola a todos. La verdad que es importante tener conciencia que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. El gabinete en pleno, ¿no? Atrás de Javier Milei, atrás de Adorni. Claro. Nada, algo que ya se había visto en la campaña, pero bueno, marca lo firme que están en esa posición. A mí me llamó muchísimo la atención que en el video wall detrás, en la pantalla gigante, la imagen era la de Adorni con Karina Milei. No la de Adorni solo, no la de Adorni con Milei. No nos olvidemos que cuando la campaña fue Adorni es Milei, bueno, hasta ayer todos habíamos entendido que era Javier Milei. Bueno, que el gobierno quiere mostrar que es Karina Milei. Cuando se dice Adorni es Milei, es Karina Milei. Y ahí entramos en el terreno de las especulaciones. Si en definitiva la próxima candidata no será Karina Milei. Falta muchísimo para eso, pero bueno, una imagen muy potente. Y es una posibilidad. También es cierto que mirando precisamente al escenario, hay varias figuras fuertes que tiene la Libertad Avanza y que las puede hacer jugar en la ciudad de Buenos Aires, como Patricia Bullrich, como incluso el ministro Sturzenegger, que uno dice no tenían un lugar de relevancia con chances electorales. Sí, son figuras que son hasta conocidas por la sociedad y que expresan muy bien las ideas del presidente de la Nación. Bueno, no nos cansamos de marcarlo. El ministro de Economía, cuando en la Argentina un ministro de Economía difícilmente era alguien que viviera muy bien en las encuestas. Bueno, el ministro de Economía, Luis Caputo, se convirtió en un activo de la campaña en la ciudad de Buenos Aires y me atrevo a decir que va a ser un activo en la campaña de cara a las elecciones nacionales de octubre. Bueno, siempre y cuando obviamente los números lo acompañen, pero los números tal como están hoy ya marcan que, bueno, algo que venimos diciendo también, la economía es un activo
a jugar en las elecciones, el principal de Javier Milei. Y escuchemos ahora a Manuel Adorni, el ganador de la noche de ayer. En esta elección se elegía entre dos modelos, entre el modelo kirchnerista, entre la decadencia, entre el pobrismo y el pasado, o la libertad, que efectivamente la sociedad eligió a La Libertad Avanza como su representante. Lo que hoy dejó esta elección es tal vez el aprendizaje o tal vez la nota al pie que la sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina. Bueno, acá muy explícito el discurso de Manuel Adorni, el interlocutor claramente, el kirchnerismo, el rival, el kirchnerismo, y un planteo que no pudo quebrar y superar el oficialismo porteño, que es este de, acá se debatían dos modelos, el de la libertad y el de kirchnerismo, Catraza, bla, bla, y en realidad... el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires nunca hizo pie, no se estaba discutiendo eso claro, realmente. No estabas desbancando el kirchnerismo. Pero es la trampa, claro, pero es la trampa en algún punto, el planteo, no la trampa, el planteo de campaña que fue exitoso para la Libertad Avanza. Contraponer dos modelos de gestión que no necesariamente están disputando, claro. Están vigentes en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un fragmento que fue el cierre del discurso de Adorni, que es lo que va a marcar la temperatura de las próximas semanas. Termina diciendo: a partir de ahora tabula rasa, el que quiera venir que venga, estamos abiertos a recibir a todo aquel que defienda las ideas de la libertad. Lo que también está marcando, recibimos personas, no partidos políticos, que es de hecho la discusión que venía habiendo desde enero entre Mauricio Macri y el presidente de la Nación sobre las posibilidades de confluir electoralmente. Macri, que quería un acuerdo, o lo pretende todavía, de partidos, el presidente Javier Milei, que quiere un acuerdo de personas, de que quiera venir que venga, pero dirigentes. Lo decíamos ayer en nuestra transmisión especial, en las primeras palabras de los discursos después de la victoria, iba a estar el indicio o la señal de cómo iban a ser esas negociaciones, qué nivel de agresividad, entre comillas, o de virulencia iba a tener esa negociación por parte de la Libertad Avanza, que ha endurecido muchísimo la postura con el PRO. Bueno, lo dejó clarísimo. Claro. Entonces, Adorni, acá viene el que quiera, pero las reglas son las nuestras. Exactamente. Ahí, hasta el 9 de julio va a haber una fecha ahí, que son negociaciones en la provincia de Buenos Aires. Se cierran las alianzas y después, el 18 de agosto, otra fecha, se cierran las alianzas para las candidaturas nacionales. No olvidemos que todavía faltan las elecciones nacionales, diputados y senadores, así que hay semanas de negociación, pero hay que ver si prevalecen estas reglas, las que ayer comunicó Adorni, o hay margen para negociar otra cosa. Porque en definitiva se va a sostener, porque acá está lo que decíamos antes, ¿no? En qué medida se pueden traspolar estos resultados a otras jurisdicciones. El interrogante va a quedar flotando. ¿Puede la Libertad Avanza ganar sola la provincia de Buenos Aires? Es la duda que vamos a encarar en las próximas semanas. Un ratito seguimos hablando del tema electoral, cómo queda la legislatura y qué pasó con otro actor político central de la elección de ayer, el que no fue a votar.